Bienvenidos a otro episodio de Dinero Más Inteligente. Yo soy Valerio Valle. Yo soy Juan Carlos Herrera. Val, estábamos hablando ahorita antes del programa de los cuatro, vamos a decirle, pilares, o las cuatro, creo que, cosas que está pidiendo Estados Unidos a México, entrando al tema del TEMEC. Ya estamos en 2026. ¿Qué has escuchado? Pues a ver, de entrada lo que hemos escuchado es este sí va a ser el evento que va a determinar 2026 para toda la región de Norteamérica, pero sobre todo, pues en parte para México, para esta relación comercial que O se sea, es el tiene. punto clave económico que va a determinar muchos forecasts, me Sí, imagino, cómo realmente. se van a dar o no se van a dar este año. Sí, creo que sí. O sea, creo que cualquier economista sabe que si va a dar un estimado de crecimiento, de consumo, de cuánto vas a exportar, crecer, etcétera, sí tiene que ser de la mano de cuál es tu escenario base que va a pasar con la revisión del TEMEC. Nosotros, de nuestro lado en GBM, nuestro escenario base es que sí va a ser una revisión complicada y compleja, pero que al final del día va a ser exitosa. O sea, que sí vamos a tener esta renovación que estamos esperando adicional. Pero claro, esto va a ir de la mano de, la verdad es que una serie de concesiones que sabemos que el gobierno mexicano va a tener que ceder a Estados Unidos. Y esto no es, o sea, no es información nueva. Al final del día es, desde el año pasado, en 2025, pues sí vimos cierta ya alineación y que también, pues el gobierno mexicano estuvo constantemente en Washington con funcionarios viendo realmente como qué está sobre la mesa, qué se puede negociar, qué quiere México, qué quiere Estados Unidos. ¿Y cómo ve la situación GBM? ¿Qué es lo que está pidiendo Estados Unidos? A ver, GBM, la verdad es que ya traía una idea de qué era lo que iba a estar sobre la mesa en cuanto a la revisión del TEMEC, incluso desde antes que entráramos al año pasado, 2025. Esto se sabía desde 2024, que estabas ya viendo, por ejemplo, la parte electoral en Estados Unidos y decías, ok, si gana Trump, probablemente va a ser esto, si no gana Trump, probablemente va a ser esto. Y la verdad es que los temas han permanecido sobre la mesa. Sí, también tenemos un par de cambios que realmente surgieron de las negociaciones de los aranceles el año pasado. Nosotros estamos en GBM identificando realmente como 4 elementos principales, que obviamente pueden haber un poquito más, menos y temas alrededor, pero el primero que vemos, y esto no es nuevo, no viene del año pasado, es este tema de reglas de origen, sobre todo para la parte automotriz, autopartes. Esto es un tema que ya sabíamos que Estados Unidos iba a querer renegociar desde paneles de discusión que hubieron antes. Reglas de origen. A ver, elabora un poco más de eso. El TEMEC, al momento que se negoció, tenía también el objetivo de elevar el contenido regional que se tuviera en sectores estratégicos. El más importante y el que probablemente va a ser la clave va a ser el tema automotriz. Entonces, se estaba buscando no solamente que el auto tuviera pues mayor contenido, mayor partes que se hicieran en Estados Unidos, pero que tuvieran mayor contenido regional. Un poquito para darle al TEMEC su lugar, en el sentido de si tienes este tratado preferencial que en teoría te permite estar exportando y vendiendo entre los países sin tener tanto tema en aduanas, sin estar pagando impuestos, sin estar pagando aranceles, pues entonces tenías que darle prioridad al contenido que se estuviera generando en esos 3 países, en lugar de estar buscando una alternativa o una segunda vía como, no sé, a lo mejor, importar cierta parte de Asia de un precio más barato, etcétera. Se quieren Entonces, asegurar que está hecho en México y que realmente lo que está hecho en México pueda tener o que no esté hecho en México, que está hecho en la región. Ok. En la región de Norteamérica. Sí, probablemente se va a pedir mayor contenido tanto estadounidense como regional. Entonces, eso va a ser la parte número 1 y era algo que se sabía incluso desde antes de 2025, se sabía incluso antes de que Trump llegara al poder. Este iba a ser un tema que iba a estar sobre la mesa, también por la importancia que tiene el sector, ¿no? O sea, que estamos hablando que yo creo que el sector que más se benefició de la introducción del TEMEC. Para no desviarnos un poco, pero a ver, para desviarnos un poco nada más, ¿esto le afectaría mucho al nearshoring? No que le afectaría tanto hacia al nearshoring, sino sí va a haber cierto blindaje de las cadenas de suministro, en el que sí, para que tú puedas estar exportando entre los 3 países sin estar pagando aranceles. Ahorita, por ejemplo, la parte automotriz tiene un 25% de arancel, descontando la parte estadounidense. Pero esto en teoría no era un 25%. Para que tú puedas seguir preferencialmente moviendo estos autos, o incluso cuando consideras que te dicen que, por ejemplo, cuando te estás creando un auto, una pieza ya pudo haber pasado por la frontera 8 veces. Cuando estás hablando de esta parte es, sí, la idea es que la cadena se va a tener que quedar en la región. ¿Por qué? Porque el contenido que te van a pedir porcentualmente va a ser mayor. Entonces, si tú quieres poder seguir beneficiándote de las ventajas que te dé el TEMEC y de este
ya sea arancel preferencial o no arancel de esta tarifa como preferencial que te dé el TEMEC, no vas a poder estar importando a lo mejor tantas piezas que vengan de Asia, que vengan de otras regiones. Entonces, ese es número uno y súper importante porque, repito, es el sector que pues más se ha visto beneficiado. Pero eso Este, podría afectar pues, la inversión que se está haciendo de Asia, ¿no? Aquí en México. sí, también puede ser. ¿Y eso cómo le afectaría a la economía? Pues no sé. La verdad es que sí, algo que no yéndonos a algo tan específico, sino dando 2 pasitos atrás en qué tanto le afecta a México blindar un poquito esta entrada de Asia que se tiene comercial respecto a Estados Unidos, sí es que, a ver, no estoy diciendo que el efecto no está ahí, pero no es ni remotamente cerca de lo que sería seguir con estas restricciones que se tiene con Estados Unidos, porque al final del día sí es nuestro principal socio comercial Claro. y más del 80% de las exportaciones de México se van a Estados Unidos. Entonces, sí habría un efecto claro de cerrar este blindaje Asia, y de hecho es una negociación que se tuvo bastante al cierre de 2025, porque México sí empezó a proponer medidas para, no estamos diciendo cerrar el comercio con Asia, no, pero por ejemplo, sí se pusieron aranceles en ciertos capítulos, se propusieron. Esta medida, por ejemplo, pues desde empresarios, cámaras, los medios, hubo bastante pushback de decir, oye, pero no nos estamos metiendo en problemas en el sentido de nos va a salir más caro porque pues obviamente lo que tú estabas negociando con Asia a lo mejor tenía un precio preferencial, ¿no? Oye, no estamos teniendo que irnos a una alternativa como empresario mucho más cara. Y sí lo que fue muy vocal el gobierno mexicano fue, no se están proponiendo medidas en ningún sector que México no tenga la capacidad de reemplazarlo domésticamente. Entonces no vas a cerrar un poquito esta vía comercial a algo que tú como, por ejemplo, en México no lo puedes producir tú mismo. Entonces, como que estas medidas, pues, cumples 3 partes. Uno, te alineas con Estados Unidos, un poquito con estas prioridades que sabías que estaba pidiendo, pero sin arriesgar a que, por ejemplo, uno, te salga extremadamente caro, dos, que tengas a lo mejor un efecto inflacionario importante al momento que tengas este cambio en los precios. Entonces, de uno, estás blindando esta parte. Dos, estás haciendo una medida en la que también estás fomentando la producción nacional, que es muy importante. Y tres, también te alineas con el Plan México, que es mayor producción doméstica y mayor producción regional. Bueno, a ver, entonces hablamos me dijiste 4 cosas, esta es la Uno, primera. exacto. Uno, reglas de origen. Okey. Dos, esta parte es sí realmente viene un poquito del año pasado con la reforma judicial en la que pues cualquier cambio, independientemente del que se haga, pues sí, o sea, el marco judicial, pues obviamente es algo que va a saltarte porque simplemente es un cambio, ¿no? No tienes que asignarle si es positivo o negativo, es un cambio en el marco jurídico. El marco jurídico es algo que es importante para los inversionistas, sobre todo si se tienen que ir como un panel de controversia y etcétera. Entonces es muy probable nada más que haya ciertos cambios que permitan que el TEMEC blinde a mayores sectores de cuáles puedes ir ante un panel del TEMEC. Ahorita a lo que me refiero es, el TEMEC como está actualmente, claro que protege a los inversionistas, sobre todo a los inversionistas extranjeros, por ejemplo, en México, pero no todos los sectores están blindados para cualquier controversia. Hay ciertos sectores estratégicos, que son 5, si no me equivoco, por ejemplo, gas, energía, transporte, infraestructura, telecomunicaciones, están blindados a que ante cualquier controversia tú puedes ir ante un panel del TEMEC. Pero este es el caso para solamente estos sectores. Todos los demás solamente están cubiertos para ciertas controversias, por ejemplo, expropiación. Entonces sí es muy probable que, pues al final del día, ¿qué quiere un inversionista? Certeza. Que estén buscando mayor certeza que esté blindado por este tratado entre los 3 países. ¿Algo en particular para la industria de energía? O digo, yo sé que hay mucha inversión en Estados Unidos, hay mucho negocio que se hace, dado la reforma energética que se hizo. ¿Están tocando algo ahí o están tratando de afinar algo ahí dentro del sistema jurídico o en general? Más que al final vamos a verlo de manera muy general, sí, al final lo que quiere también el inversionista estadounidense es poder invertir en todos los sectores estratégicos y realmente en México 2 sectores que van a ser un boom en 2026 y esto lo sabemos por comentarios incluso de funcionarios, por el objetivo de las nuevas inversiones que se han anunciado, Plan México parte 2, es que infraestructura y energía son los 2 sectores en los que se tiene que avanzar en 2026 para destrabar mayores inversiones. Y obviamente, si tienes un tratado, pues, ¿qué más vas a querer como inversionista extranjero? Pues vas a querer una parte en ese sector, vas a querer también poder entrarle, invertir, poder invertir en energía. Entonces, sí, de manera general, algo que sí se está hablando, no se ha tocado muchísimo detalle por parte de funcionarios mexicanos que han sido muy vocales en, por ejemplo, que están pidiendo en acero, en aluminio. En energía no se ha tocado,
pero de manera general sí sabemos que es una prioridad o dentro de las prioridades de Estados Unidos. Esto lo sabemos porque hace como a mitad de año pasado, el USTR sacó un documento, que esto no fue exclusivo a México, sacó un documento que era enlistando las barreras comerciales que había para todos los países con los que comercia Estados Unidos. Estamos hablando barreras arancelarias y estamos hablando barreras no arancelarias. México no tiene barreras arancelarias con Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque estamos juntos en el TEMEC. Pero la USTR sí identificó una serie de barreras no arancelarias, 54, si no me equivoco, y una de ellas era en energía. Entonces sí es muy probable que Estados Unidos busque mayor claridad de cómo puedo invertir y ya sea el tipo de contrato, si un contrato mixto, cómo puedes colaborar con Pemex, si es contrato privado, qué parte puedes explorar, cómo van a funcionar las licitaciones, que quieras nada más, pues mucha mayor claridad de, oye, yo como inversionista, pues cómo puedo entrar en este sector, que es el potencial de crecimiento que va a tener esta región. Claro, yo creo que pues ese es de los más importantes, ¿no? Es de los más importantes, sí. Sí, es de los más importantes, pues al final como por el alcance que tiene, por la relevancia que tiene, porque no puedes hacer inversiones sin energía al final del día. Bueno, entonces ya tocamos 2 puntos. ¿El Dos tercero? partes. Reglas de origen. Ajá, 2, mayor certeza jurídica. ajá. 3, esta tampoco es nueva del año pasado. Esta no viene de, ay, nos pusieron aranceles y estamos viendo qué quiere Estados Unidos. No. Esto viene desde antes, pero en realidad los aranceles nos dieron mucha mayor visibilidad de que no es exclusivo a México. Y es un poquito mayor certeza de cómo funcionan la presencia de exportaciones o la presencia de China en México. A ver, no es una realidad para nadie que un foco de esta administración y también de la administración pasada, por más que no se hable mucho, es China. Y eso era algo que antes de 2025 era una acusación muy directa hacia México. No escuchabas el caso para otros países en los que tuvieras esta preocupación de, oye, están entrando exportaciones chinas a Estados Unidos, desde México, desde Canadá, solamente se decía México. Era un poco este comentario que nunca tuvo evidencia de México es la puerta trasera. Era esta acusación que se tenía, nunca se tenía evidencia, pero tampoco refutarlo estaba tan fácil con los datos de, oye, esto es mexicano, esto no, esto trae componentes, etcétera. Y era algo que se sabía desde antes, así como las reglas de origen. Si me dijeras cuáles eran los 2 elementos que sabías que se iban a renegociar en 2024, 2023, eran reglas de origen y exportaciones chinas. Y luego llegamos al año pasado, en el que empezamos a tener, por ejemplo, estas medidas arancelarias y empezamos a ver que esto no era una preocupación exclusiva de México. Esto es muy importante porque pues, al final del día también le quita peso a esta acusación muy fuerte que tenía México. Entonces sí es posible que Estados Unidos busque mayor certeza de que no haya un caminito en el que o sea, que se importe de China y entre de esa forma a Estados Unidos. Sí, lo que no quiere es un backdoor. Exacto. Sí. No quiere un backdoor, no quiere tener este caminito que diga, oye, yo tengo aproximadamente tarifa efectiva ahorita de cerca del 40% a China. Oye, ¿por qué estás entrando desde México y México tiene 5% de tarifa? Quieren mayor blindaje. Pero repito, es algo muy positivo para la revisión que esto no es algo exclusivo de México. Y lo sabemos porque el año pasado que se empezaron a anunciar ciertos tratados con varios países de tarifas, como se hizo con Japón, Corea del Sur, la Unión Europea. Uno, por ejemplo, muy importante se hizo con Vietnam. A Vietnam le dieron un 20% de tarifa efectiva para Vietnam, pero hicieron una pequeña cláusula, así un asterisco muy importante de cualquier exportación que no sea de Vietnam y venga de otros países, entra con 40%. Un poquito de la mano de, es que China, la misma cantidad de, por ejemplo, exportaciones que tenía Vietnam, Estados Unidos, las tenía Vietnam de China. Entonces decían de que, y se igualaron a la par. Entonces era el, oye, pues no sé si ese caminito existe, pero tu tarifa es más alta. Es muy probable que se busquen, no han habido detalles de qué se está pidiendo, pero que se busque mayor blindaje de cuál es la presencia de China en México y un poquito de la mano de vas a blindar estas exportaciones. Y esto también es no solamente una prioridad que ya sabe el gobierno mexicano, pero que también el año pasado, rumbo a cierre de año, el gobierno de Claudia Sheinbaum también hizo medidas que se alineaban un poquito con esta prioridad. Y lo sabemos porque cuando se presentó el presupuesto fiscal de 2026, había mucho, mucho ruido de si iban a venir medidas de aranceles, no a China, pero aranceles a países con los que México no tiene tratado. Al final se presenta el paquete presupuestario y no venía esta medida. Pero al día se publica que estaba en comisiones. Anunciaron una medida
con ciertos aranceles a ciertos capítulos específicos a países con los que no se tiene tratado. Esto claro que no es exclusivo a China, por más que sí es el más expuesto por las categorías. Estamos hablando de ropa, textil, muebles. Pero eso no es algo que nos debería de preocupar. O sea, al final de cuentas, antes de que entrara Trump, antes de que empezara todo esto de los aranceles, Ujú, bueno, ya se sabía que Trump o no Trump se iba a renegociar el TMC este sí, año, pero, pero el tema hace 2 años recuerdo muy bien que era nearshoring. sí. Y eso iba a ser un tailwind para el crecimiento de la economía en México. Ujú, Y uno de los países más importantes que invertían en México es China. es China. Entonces, si esto se va a renegociar, no posiblemente podría perjudicar esa inversión china, donde podría pues, no darle el empuje que se pensaba originalmente que iba a ser el nearshoring. Sí, pues mira, a ver, ahí creo que hay dos cosas muy importantes. La primera es cuál es la prioridad para el gobierno mexicano. Te diría que la prioridad es, uno, salvaguardar esta relación comercial con Estados Unidos porque es nuestro socio principal, pero también crecer de manera doméstica. Esto porque lo sabemos tal cual y hago mucho referencia al Plan México porque creo que es una representación de qué son los siguientes 6 años para México y un poquito hacia adelante, ¿no? O sea, tal cual se presentó como es el script de cómo vamos a basar la política comercial, industrial, etcétera. Y tal cual sí tiene un enfoque de relocalización y también de fomento del nearshoring. Entonces, sí es algo que, como tú comentas, a ver, de los países que más querían invertir, sí era China. Pero algo que es muy vocal desde el Plan México hasta los funcionarios es un poquito tener esta parte de cuidar los sectores estratégicos. ¿Quieres inversión? Sí, pero también quieres que haya mayor producción nacional. Y también no quieres que por estar fomentando estas inversiones, por estar fomentando estar importando más barato, etcétera. ¿Pero China le quiere vender a México o más bien China lo que está buscando siempre pues, es ver cómo le vende al consumidor más grande del mundo, Estados Unidos? Pues mira, yo creo que asimilar que hay esta cadenita de quiere venderle a Estados Unidos y por eso entra a México sería como, pues no, porque entonces tienes este backdoor y no funciona así. Claro que le quiere vender a México, es un mercado importante para México. A principio de año también veíamos muchísima especulación de, oye, va a haber cierto tratado con China, va a haber tratado con países en Asia, etcétera. Sí es una realidad de que lo más importante para México es cuidar la relación con Estados Unidos. Pero también es no perjudicar sectores estratégicos que tiene México potencial de crecer por estar pues sí, por priorizar un poco estas inversiones de otros países que a lo mejor y te van a permitir más barato, o lo vemos con las medidas que, por ejemplo, se tenían, sobre todo en sectores muy claves, y aquí no quiero generalizar. Hay ciertos sectores en el que la inversión tiene que estar ahí, hay otros que es sobre todo donde estaba esta relación, por ejemplo, con China, con Vietnam, con otros países, que es, por ejemplo, esta parte textil o de calzado, en el que el mismo productor mexicano se vio perjudicado por estar priorizando un poco esta relación o por tener tanto, sí, o sea, tanta presencia en México. Y por eso han sido las medidas que se vieron el año pasado de, no sé, ciertas, como que descuentos de aranceles que se tenían para textil, pues ya no los vamos a tener y va a haber revisión un poquito de cómo se están haciendo los contratos, las concesiones, etcétera, porque se estaba perjudicando al mismo productor mexicano. Y esto es algo que, quitando a Estados Unidos, quitando a cualquier tratado que tengas, es la prioridad de este gobierno. Y por eso, por lo mismo, las medidas que anuncian son muy en línea de solamente se van a anunciar medidas a sectores. Y se hace justo esta diferencia de no son a países, son a sectores, a capítulos específicos en el que el productor mexicano tiene la capacidad, los medios de inversión, la materia, etcétera, para poder sustituir esta producción. Entonces, no estás quitando de la mano el nearshoring, no, sino uno, estás primero priorizando la producción nacional y dos, sí también abriendo esta parte al nearshoring, pero que sea muy en línea con no estás perjudicando al productor mexicano. Ok, entonces llevamos 3. Llevamos tres. La cuarta, esta sí te diría que viene muy de la mano de las negociaciones de los aranceles del año pasado. A mí, por ejemplo, cuando me preguntan mucho de los aranceles que claramente tuvieron un efecto en la certidumbre, en el consumo, en la producción, en ciertas partes de exportación. Pero algo muy clave que nos dieron los aranceles fue visibilidad de qué quiere Estados Unidos. Y esto es muy importante porque cuando nos platican de, oye, llegamos ahorita a enero y empieza la revisión, y es de no. La revisión empezó desde el año pasado. La revisión empezó desde que tenías a Marcelo Ebrard y a funcionarios mexicanos, yo creo que cada 2 semanas en Washington, porque no se empezó desde cero en enero.
Se empezó antes. Y por más que digas, es que no hubieron avances certeros, tenemos la misma cantidad de aranceles, no, pero tienes información. Sabes qué quieres, sabes cómo llegas a la mesa, sabes qué quiere Estados Unidos. ¿Y qué sabemos de las... Eso es por el nivel de aranceles que se pusieron en cada cosa? No por el nivel, sino por las negociaciones de, ok, yo soy México. Tu arancel sectorial de acero, aluminio y acero, de que no tiene sentido, no tenemos un déficit comercial, de que no, la motivación económica no le aplica a México, vamos a negociar para quitarlos. Y dentro de esos diálogos, los funcionarios mexicanos fueron dando a entender qué es lo que estaba buscando Estados Unidos. Dónde se podía mover un poquito, dónde no. Cuáles eran los aranceles que tenían motivaciones políticas justo con el objetivo de, a ver, vamos a la mesa a negociar. Los que eran mucho el tema de fentanilo, el tema de migración, el tema de seguridad. Otros que tenían una motivación muy económica, que son más complicados de quitar, que tienden a ser los sectoriales y por eso son específicos. Son, quiero revivir la industria del cobre y del acero en Estados Unidos, ¿no? La parte automotriz, quiero regresar las plantas, quiero la producción en Estados Unidos. Y a partir de estas negociaciones, pues México va teniendo cierta impresión de qué es lo que está buscando Estados Unidos. Y el mismo Estados Unidos es, por ejemplo, hubo algo muy clave que fue de las últimas medidas el año pasado, que fueron estos aranceles generales. Y tal cual fue, estamos en una pausa en lo que se están negociando las barreras no arancelarias que te comenté del USTR. Estas 54. ¿Eso qué te dice? Que eso es la prioridad. Eso es lo que está buscando. Es tan prioridad que es lo que te amerita una pausa que ningún otro país tuvo más que México. Entonces, ese es el cuarto elemento muy importante que se va a revisar, que son las barreras no arancelarias. Son 54 barreras, si no me equivoco, que identificó el USTR. A ver, hay muchas que son muy generales, son muy en temas regulatorios, incluso de copyright, mucho tema de la aduana. También hay unos que son muy importantes, que son los que comentamos ahorita al principio del episodio, que son esta parte, por ejemplo, del sector energético, esta parte del sector de telecomunicaciones. Y justo la negociación de estas barreras y, pues, al final del día, la eventual, sí, o sea, quitarlas, que es lo que tal cual está buscando Estados Unidos, sí va a ser un elemento muy, muy importante el siguiente año. En cuanto. Y por eso, cuando te decimos que estamos viendo una revisión del TEMEC exitosa, pero complicada y con concesiones, es porque al final del día sí van a tener que haber concesiones. Se van a tener que remover barreras no arancelarias. Se va a tener que dar mayor claridad jurídica. Se va a tener que integrar mayores sectores en los capítulos protegidos del TEMEC. Probablemente se va a tener que elevar el contenido regional. Bueno, a ver, entonces esas son las 4 cosas que quiere Estados Unidos. Sí. ¿Qué quiere México? Te diría que cuando la gente piensa, México está tratando de hacer una revisión del TEMEC y salir sin aranceles, te diría que esa yo no creo que es una realidad para nadie, pero tampoco es una realidad de lo que está buscando ahorita los funcionarios mexicanos. Ahorita México, y es un poquito el cambio de speech, de México va a ser un país sin aranceles a México va a ser un país que va a estar mejor que el resto. Y creo que esa es la diferencia. O sea, México está buscando estar en una posición relativa mejor frente a otros competidores que tiene. O sea, México ya Estados sabe Unidos. que va a haber un mundo con aranceles Sí. con Estados Unidos, eso ya es un hecho. Eso ya es un hecho. Entonces, ¿qué es lo que está ¿Qué es lo que está buscando? Uno, quedar mejor parado que el resto. Esto lo sabemos desde que México estaba, la verdad es que muy positivo en, a lo mejor somos los últimos en negociar nuestros aranceles, etcétera, pero está muy bien, porque todo el mundo lo va a negociar antes y sabemos dónde quedó el resto, sabemos qué pedir. Si la Unión Europea quedó en 20, yo quiero 15. Si Canadá quedó en 35, yo quiero 30. Si Vietnam quedó en 20, yo quiero 10. Uno, querías quedar mejor parado que el resto. Esto, al momento, ha sido pues la verdad es que exitoso. Si negocia México algo favorable en los aranceles, por ejemplo, se va Trump en 3 años, entra un demócrata, vamos a suponer, y no está para renegociar todavía el TEMEC, ¿se puede hacer algo en ese entonces? ¿O tú crees que está, o sea, qué pasaría en ese caso? Yo no creo que estamos viviendo un mundo de aranceles de 4 años. Yo no creo que son aranceles de la administración de Trump. Yo creo que la configuración comercial a nivel mundial dio un giro 360 grados el año pasado, pero ya lo venía haciendo. Ya ibas viendo mayor proteccionismo en las medidas comerciales, en las medidas que estaban anunciando los países. Esto no es exclusivo a Estados Unidos. Estas medidas un poco ya más proteccionistas que veías en la parte comercial, en la parte de exportaciones, en la parte migratoria, no es algo nuevo.
sino fue meterle el acelerador en 2025. Ok. Yo no creo que el mundo, esto es una negociación de 4 años, no. Sí creo que algo que va a ser muy importante en esta revisión es asegurar que, pues, al final del día no se estén anunciando medidas entre años que no son revisión, que, pues, al final del día vayan un poquito en contra del TEMEC o te forcen a negociar, porque, pues, la naturaleza del tratado es tener esta certeza de: "Oye, no me vas a anunciar aranceles el día de mañana", ¿no? Si tú quieres negociar algún tema estratégico, pues, tenemos las revisiones cada 6 años, podemos ir a la mesa, podemos identificar, cuáles son prioridades, siempre es un tratado que se puede mejorar. Al final del día, las economías van a ir evolucionando, los sectores estratégicos siempre es importante decir, oye, pues a lo mejor aquí ya necesitamos esto, en este sector necesitamos esto. Eso sí es una realidad. Al final del día, yo creo que estas medidas arancelarias no son de acaba la administración de Trump y se van. No. Entonces, ¿qué necesitas ahorita? Tener un escenario, uno, positivo. Dos, saber qué está sobre la mesa. Necesitas darle a tus inversionistas certeza para destrabar las inversiones, que fue algo muy importante en 2025. Pero ¿qué está buscando México? No quedar mejor parado consigo mismo y quedar mejor parado con el resto. Quedar mejor parado con el resto, pues es asegurarte que la tarifa efectiva que tienes, uno, se queda, dos, que tienes certeza que no se va a mover. Y el primero, quedar mejor contigo mismo. México sí te diría que, por más que está muy conforme que es el país que tiene la tarifa efectiva más baja a nivel mundial, incluso menor que Canadá, que están todos dentro del TEMEC, algo que está buscando México es bajar el nivel de arancel que se tiene. Ahorita México tiene un 25% para todo lo que está por fuera de lo que se exporta por fuera del TEMEC. México está intentando que ese 25% se baje a 12%. Que queden 12 y que se siga un poquito teniendo estas excepciones que es si entras por el TEMEC, quedas libre de aranceles. Ese 12% no es una medida incluso que haya propuesto el gobierno mexicano de, ay, hice mis calculitos y queden 12. Es una medida que incluso se propuso por parte de Washington en algún momento el año pasado. ¿Qué está buscando México? Pues que ese 25% sea menor, incluso menor tarifa efectiva. O, por ejemplo, en la parte sectorial, por más que los funcionarios fueron muy vocales en el objetivo económico que tenían sus anuncios no aplican para México, tiene que ser menor. Este 50% de acero, aluminio, cobre, es que no queden 50%. Es que uno sea menor arancel y que también se pueda descontar todo lo que sea parte estadounidense. Está buscando, obviamente, México fomentar la inversión, está buscando bajar las tasas, los aranceles, La ¿no? tasa arancelaria, La claro tasa que sí. arancelaria. ¿Dónde cree GBM que vamos a terminar en las negociaciones con todo esto? Con todo esto, mira, de entrada, GBM sí piensa que vamos a acabar en un escenario exitoso. Eso es número uno. Exitoso para México, o sea, Exitoso para los tres. O sea, exitoso al final es, o sea, vas a tener esa extensión del tratado. ¿vamos a estar mejor parados después de esas renegociaciones a como estamos ahorita? Sí. Ok. Eso te diría que sí. Sobre todo viéndolo, ni siquiera nos tenemos que meter a números de acabas parado aquí, acabas parado acá, para no complicarlo tanto. Al final vas a quedar mejor parado porque la revisión te va a dar certeza. Y la falta de certeza, esta incertidumbre, es algo que para la economía mexicana fue muy, muy importante en 2025. Estamos hablando de un año que vio una caída muy importante en nuevas inversiones, en inversión privada, en consumo, en expectativas. Entonces, sí es algo que va a ser muy importante hacia adelante para tener visibilidad de dónde estás parado. A lo mejor no es el escenario perfecto que están envisionando de quiero quedar 12% aquí, 25% acá, no. Pero por lo menos te dice qué es lo que estás esperando hacia adelante. Si se hace una revisión y dices, estos son los nuevos lineamientos del tratado, entonces tú como inversionista sabes cuál es tu panorama para invertir en México. Sabes a qué te estás exponiendo. Sabes tus nuevas reglas, sabes tus nuevas tarifas, sabes qué tienes que hacer con tu producto para cumplir con el TEMEC, para cumplir con los requisitos que se tienen para evitar más tarifas. Y eso va a ser toda la diferencia de si ya estás viviendo en un mundo en el que estas medidas no son excluyentes a 2025, sino que son una realidad, pues a lo mejor un poquito tuve la mano, ¿no? De las inversiones me puedes dar mayor color en esta parte, pero tú lo que quieres es saber cómo voy a invertir. Sí, la certidumbre, la incertidumbre es lo que más frena la inversión al final del día. Sí, sobre todo si aparte estás considerando, yo creo que inversiones que, a ver, pones una fábrica, no es una inversión que estás viendo a corto plazo, no lo estás viendo a un año. No, No lo estás viendo a 4 que se va Trump, lo estás viendo hacia adelante y pues sí necesitas. Si los inversionistas tienen más certeza,
al final de estas renegociaciones, yo creo que va a ser favorable para todos. Entonces, pues vamos a tener, creo que mucho de hablar de este tema en este año y pues seguro vamos a hacer más episodios conforme vaya saliendo más noticias Y de conforme vaya esto avanzando, y sobre como vaya todo. avanzando. Bueno, pues entonces, pues para la próxima. Adiós. Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente a título personal de los participantes y no representan la posición de ninguna empresa, institución o entidad con la que estén relacionados. Este contenido únicamente tiene fines informativos y no debe interpretarse como una recomendación de inversión o asesoría financiera.